Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos al podcast Hablando de. Yo soy Memo Sosa, comenzamos. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión, Hablando de, ahora en esta versión también de podcast. Yo soy Memo Sosa y me encanta poder saludarlos, me encanta darles la bienvenida si es la primera ocasión en la que están aquí acompañándome. Y pues hoy vamos a hablar de un tema que desde mi punto de vista es muy importante, pero antes me gustaría hacer una pequeña pausa para agradecerles a todos. Primero su compañía, el espacio que me están regalando ahorita, estos minutos que son importantísimos en su día, estoy seguro, y les agradezco que los compartan conmigo. Les agradezco mucho también a todos los que se han ido sumando al canal de YouTube Hablando de, y al blog de Liderarte en Facebook, donde ya tenemos poquito más de una semana y media y creo que la respuesta ha sido muy positiva de parte de muchos de ustedes que se han ido sumando y que además han ido invitando y compartiendo a otras personas. Para los que no lo tienen presente, pues Liderarte es un foro, un blog, una comunidad que hicimos con la finalidad de compartir temas relevantes, compartir tips, compartir experiencia, técnicas, conocimiento y demás que nos ayuden al crecimiento personal. Temas como poder resolver conflictos, temas de motivación, temas de desarrollo personal, temas de liderazgo, por supuesto, que son cosas que a mí me encantan y que además pues yo las comparto muy sensatamente desde mi experiencia, desde lo que a mí me ha tocado ya vivir, y pues que al final esto puede servir también como una mentoría para otros que sé que están en un camino que quizá pues a mí ya me ha tocado pasar, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo eso y sigamos compartiendo y sigamos trascendiendo para que cada vez seamos más en esta comunidad. Pero bueno, pues hoy el tema de hoy que me gustaría abordar con ustedes tiene que ver con la improvisación, ¿no? Antes decía muy común, divide y vencerás, pero hoy el tema es improvisa y vencerás en todo, ¿no? Y suena algo curioso, pero porque finalmente la improvisación es algo que hacemos todos los días, pero quizá no es tan consciente como debería, ¿no? No tiene que ver esto, y lo aclaro, con el hecho de no planear, sino tiene que ver con el hecho de ser lo suficientemente flexible y adaptable para entender y estar consciente de que las cosas no siempre salen como deberían salir, o no siempre sale todo de acuerdo al plan perfecto que ideamos en algún momento. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, por preguntarnos cuántos imprevistos vivimos en el día a día. Porque improvisar, y vamos a definirlo en el concepto más básico, es llevar a cabo una acción o hacer algo que no estaba preparado, no estaba planeado y que no lo tenías en mente. Eso es improvisar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces al día nos sucede? ¿O cuántas veces hemos hecho conciencia de qué tantas veces al día tenemos imprevistos? Y el imprevisto no siempre lo debemos asociar con algo negativo, porque cuando escuchas que alguien dice, tuve un imprevisto, lo primero que piensas es, ay, ¿cómo crees? Tuviste un problema. Pero no es así. O sea, hay imprevistos que de repente te ponen de buenas, ¿no? Por ejemplo, si te encuentras un billete de 500 pesos en tu pantalón, pues eso no te va a poner de malas, ni te va a frustrar, ¿no? Si te paras con el tiempo justo y te topas con que hoy hubo menos tráfico del que pensabas para llegar a algún lugar, o sea, es un imprevisto que al final te favoreció. Entonces, entendamos que los imprevistos viven con nosotros todos los días, ¿no? Desde que te despiertas. Tú eres dueño de tu actitud y eso no cabe duda, pero a veces te despiertas y dependiendo incluso el clima, dependiendo la hora, pues puede cambiar tu estado de ánimo. A lo mejor hoy te despiertas con ganas de darte un baño de agua fría para activar la mente y ponerte a hacer ejercicio, o a lo mejor mañana querías hacer lo mismo y resulta que mañana amaneció nublado y tienes frío, entonces te quieres quedar en tu cama, y desde ahí empieza la toma de decisiones. Y quiero hacer esta pausa aquí que es importante. Considera que lo que hoy somos, cada uno de nosotros, no es más que el resultado de todas las decisiones que hemos ido tomando a lo largo de nuestra vida. Entonces todo el tiempo estamos tomando decisiones, todo el tiempo. ¿Qué vas a comer? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué te vas a poner el día de mañana? ¿No? ¿Cómo vas a saludar a la persona que te gusta? ¿Cómo vas a llegar a saludar a tu jefe en el trabajo? ¿Cómo vas a llegar a darle un speech de motivación a tu equipo? O sea, al final son cosas que vas improvisando, que sí las tienes en mente, pero que finalmente tienes que ser flexible para saber que va a haber cambios y entonces tienes que reaccionar, ¿no? Rapidísimo. Ahora, esto, y me viene a la mente un par de analogías que tienen que ver con asociar a la vida como un juego. Por ejemplo, dicen que la vida es como un juego de cartas.
Tú al final recibes las cartas y no sabes cuáles cartas te van a tocar. Pero sí es tu decisión y sí sabes cómo las vas a acomodar a manera de que estas te resulten en un juego favorable, ¿no? O una analogía que me encanta, que la escuché con Duperón, que decía que la vida es como un juego de Tetris. Y creo que al final es de lo más acertado, porque no sé si recuerdan, ¿no? O las nuevas generaciones si conozcan el juego de Tetris, que son piezas que te van cayendo, que tú no sabes cuál sigue, pero tienes que saber acomodarlas y alinearlas para ir ganando puntos y que no se te suba el agua hasta el cuello, ¿no? Y así como en el Tetris, en la vida nos pasa, porque tenemos una situación actual, pero no sabemos qué viene, y lo que tenemos que hacer es tener la suficiente apertura para poder acomodarlo de la mejor manera, ¿no? Que no perdamos en ese juego. Entonces, ¿qué pasa en el Tetris? Que la pantalla lo más que te muestra es la figura que viene después de la que estás manejando. Y creo que así es en la vida. Tú conoces tu situación actual y más o menos tienes una idea de lo que viene a corto plazo, tienes un plan más o menos en mente de lo que viene a mediano plazo, pero no tienes la certeza de cómo y cuándo van a suscitarse las cosas. Entonces, hay una parte importante que tiene que ver con el azar, y entonces tú lo que tienes que hacer es estar muy atento para saber gestionar y tomar decisiones pues adecuadas, ¿no? Y equivocarse también se vale, porque eso es aprendizaje. O sea, al final, cada vez que tomas una decisión incorrecta, lo que estás ganando realmente es aprendizaje, no estás perdiendo realmente nada. Es una cuestión un poquito de enfoques, pero bueno, yo quiero dejarlo pues a consideración de ustedes, ¿no? Entonces, la vida es eso, la vida es un juego, y como en los juegos, si te enojas, pierdes. ¿Cuántas veces pasa que nos quedamos frustrados, o conoces personas que viven frustradas con muchas cosas y casi todo el tiempo están como Grinch viendo lo negativo y repeliendo el bienestar, ¿no? O sea, al final, gente que está en el tráfico y está toque y toque la bocina, están gritando, maldiciendo, que no sé a quién maldicen porque luego van hablando solos, pero están, o sea, frustrados con algo que no está en sus manos controlar. Y eso lo único que hace pues es dañar tu estabilidad emocional, mental, incluso tu bienestar, ¿no? A nivel salud. Entonces, creo que no vale la pena engancharte con eso. Hay que ser lo suficientemente resiliente, ¿no? Que digo, vamos a hablar en otra ocasión acerca de la resiliencia de manera un poquito más detallada, pero tienes que ser resiliente, tienes que saber salir adelante de cualquier situación, por muy dura que esta parezca, y no ahogarte en un vaso de agua, porque también a veces hacemos un drama de cosas que tienen solución, o de cosas que a lo mejor no la tienen, pero que van a pasar. O sea, como se dice, ¿no? ¿Tu problema tiene solución? No. Ya, dale la vuelta. ¿Tu problema tiene solución? Sí. Entonces ya dale la vuelta, o sea, vuelta a la página. Si tienes solución, solucionalo. Si no tienes solución, no te frustres. Mejor busca cómo avanzar y cómo esta experiencia te deja un aprendizaje suficiente como para no volver a cometer un error similar, o para no volver a engancharte con una situación similar, ¿no? Este concepto que me encanta también, el 90-10, que dice que todo lo que nos pasa en la vida, realmente un 10% es lo que sucede y un 90% es cómo nosotros lo asimilamos y cómo afrontamos alguna situación. Entonces, creo que si lo piensas un poquito, piensa en el último conflicto que tuviste, o la última situación desagradable, o algún problema, algún imprevisto que no fue favorable para ti. Y si lo analizas después, te das cuenta que realmente el problema no era tan grande, ¿no? O sea, la mayoría de las veces el problema nunca es tan grande. Y tiene que ver más, un 10% es lo que pasa, pero la gran mayoría, ese otro 90%, es cuál es mi actitud ante la circunstancia. Y por eso es importante, insisto, pues saber improvisar. Ahora les voy a contar algo. Yo con mis equipos de trabajo siempre les he tratado de inculcar, o les traté de inculcar dos virtudes, dos habilidades, que son la creatividad y la improvisación. Porque piénsalo, todo lo que tú haces, independientemente de a qué te dediques, pero todo el tiempo tienes interacción con alguien, con el entorno, con muchas personas. Entonces, creo que al final yo le decía a mis equipos, tienes que ser lo suficientemente creativo y lo suficientemente improvisado, ¿no? Saber improvisar, porque no sabes cómo vas a manejar la situación, no sabes qué situación se te va a presentar, entonces tienes que salir adelante de manera práctica y rápida. Entonces, cuando la gente me escuchaba decir esto, me decían, oye, pues no estás hablando de creatividad y de improvisación, esto parece una clase de teatro. Y en parte sí. Decía Charles Chaplin, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Entonces, baila, ríe, canta, llora y vive intensamente cada momento antes de que se baje el telón y tu obra termine sin aplausos. Y es una frase que a mí me encanta, que creo que tiene todo el sentido del mundo,
porque se trata de eso, de disfrutar, de vivir, de reírte, de llorar también, de caerte pero levantarte, o sea, y creo que es importante saber que eso no depende de nadie, no tenemos que dejarle a nadie el derecho de decidir en nuestra estabilidad, ni emocional, ni física, ni moral, ni nada. O sea, tú decides tu actitud, es algo que nadie nos va a poder quitar, la libertad de decidir cómo yo afronto la circunstancia. Pero a veces nos enganchamos, nos frustramos y nos quedamos ahí ahogados en el medio vaso, ¿no? Entonces, esto se los comparto como esa reflexión, o sea, hay que tratar de vivir, tampoco es que la vida nos valga gorro y que todo sea un juego, porque hasta en los juegos hay reglas, como se los compartí antes, hasta en los juegos hay reglas y hay ganadores y hay todo. Pero tenemos que saber ser más prácticos, ¿no? O sea, al final entender que no te tienes que enganchar, que no vas a ganar nada y que lo único que estás haciendo es desgastarte. Entonces, hay que saber darle vuelta a la página de manera pronta y hay que saber disfrutar esta obra de nuestra vida, ¿no? Piénsalo así, si el día de mañana se te apagan las luces, sobre todo ahorita que estamos viviendo una pandemia que nos tiene paranoicos, asustados, ansiosos, encerrados, y es un imprevisto, ¿no? Pensamos que iba a durar 30 días, 40 días, y llevamos 9 meses con esta situación que parece no tener fin, ¿no? Y que nos está obligando a adaptarnos de nueva manera. Entonces, pues eso es improvisar. El punto es cuánto tiempo te tardas en improvisar. O sea, de todos modos, del problema que tienes ahorita, por muy grande que sea, vas a salir. Entonces, tú decides cuánto tiempo te quedas en el piso lamentándote. O sea, el dolor es inevitable, pero ya el sufrimiento es opcional. Entonces, esto que está pasando va a pasar. Pero ¿cuánto tiempo te va a llevar el estabilizarte? Entonces, ¿qué pasaría si de repente el día de mañana se cierra el telón de tu vida? ¿Va a haber aplausos? Hay una vida, como decía Bruce Lee, ¿no? Para ser inmortal tienes que vivir una vida que vale la pena recordar. ¿Qué tan inmortal serías tú? Porque cuando te vayas, cuando ya no estemos aquí, pues hay gente que va a hablar muy bien de nosotros durante 3 días. Pero ¿qué tanto estás trascendiendo de manera progresiva, ¿no? En otros? Y de eso se trata el canal, y de eso se trata liderarte, y de eso se tratan estos blogs y estos podcasts, donde estamos tratando de compartirnos, pues simplemente experiencia y tips y algunos consejos para poder tener una vida mucho más práctica. No es un canal de autoayuda, no es motivación mágica, ni es optimismo rosa, simplemente es ser práctico. No ganas nada enganchándote con algo, entonces no te frustres, no te permitas estar frustrado. Tienes que salir adelante, tienes que improvisar las situaciones, tienes que improvisar las cosas y tienes que planear, pero saber que ese plan puede fracturarse en el trayecto y no te tienes que quedar pasmado, ¿no? O sea, tienes que saber cómo avanzar. Entonces, pues les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho el tiempo y por supuesto les agradezco el hecho de que esto que estamos pues compartiendo también ustedes lo hagan trascender, haciéndoles saber a otros e invitando a otras personas a que se sumen. Hoy quiero dejarles esta reflexión porque desde mi punto de vista es muy importante y quiero desearles que cada vez más puedan gestionarse, que cada vez más puedan liderarse, que cada vez más sean ustedes dueños de su situación y de su estabilidad y no estemos responsabilizando ni al entorno, ni a la crisis, ni a la pandemia, ni al vecino, ni a mi esposa, ni a nadie de lo que nos sucede. Tú eres dueño de tu vida, eres dueño de tu actitud y de tus decisiones. Entonces, pues quédate con esas 2 pautas. Sé creativo e improvisa. Y la creatividad te va a ayudar a tener un panorama más amplio. Y si lo practicas constantemente, vas a tener una gama más amplia de la cual elegir. Entonces, ten presente que de eso se trata en esta vida. Y creo que, pues, vinimos a vivirla de la mejor manera posible. Entonces, pues yo soy Memo Sosa, quiero agradecerte por estar aquí, quiero agradecerte por integrarte a mi comunidad y quiero agradecerte por compartir y por decirle a otros que este intento para mí y espero que para ustedes tiene mucho sentido. Nos vemos en el próximo video, nos escuchamos en el próximo podcast. Les dejo un abrazo y la mejor de las vibras. Cuídense mucho. Chao.